Te contamos, hoy Aurelio Reñarás trae su columna de los sábados para ¿Y vos qué pensás? Para Radio Tortuga 92.9 y la ha titulado La Universidad y las Selecciones Nacionales. Hola Aurelio, buenos días. ¿Qué tal, Marines? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, te escuchamos, Aurelio. Bueno, la importancia de la entrevista que tuvo Massa en su visita a Córdoba con las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras universidades, creo que la muestra de su importancia y su significación es que La Voz del Interior no le dedicó una sola línea, la ignoró por completo, obviamente con la voluntad de silenciar el hecho, mientras le hacía a Massa una entrevista en el diario llena de veneno, cosa que obviamente no hace, si no hubiera hecho y no hará si se tratara de Rodríguez Larreta, Milei, Bullrich o Schiaretti. ¿Cuál es el peso que el asunto tiene? Y que justamente La Voz advierte con toda claridad y por eso lo silencia. El peso es que Massa reivindicó en la entrevista y lo señaló a la prensa, que no oculte el tema, la reivindicación de la enseñanza pública, de las universidades públicas, de la gratuidad de las y de todo lo que significa algo relacionado con la tradición educacional argentina, que es una tradición que viene de muy lejos. Yo voy a hacer una brevísima reseña, y que la ubicó al país como el país educacionalmente más democrático de América Latina. Claro. Esa tradición proviene de muy lejos, digamos, de los momentos fundacionales de la Argentina, porque digamos, el país dictó ya en 1884 la Ley 1420 de educación obligatoria, gratuita y laica, que no solamente fue un instrumento formidable para alfabetizar a toda la población argentina, sino incluso para incorporar al país, digamos, culturalmente, a la masa de inmigrantes que se estaba volcando sobre el litoral pampeano. O sea, fue una ley básica, pero sobre todo fue una ley democrática, dictada durante el primer gobierno del general Roca e impulsada por todos los integrantes de la tan denostada en estos días generación de los 80, que una época en la cual, si bien el país era gobernado por una élite, pero es ridículo desconocer que esa élite tenía en el tema educativo una concepción democratizadora. Y eso vale para el gobierno de Roca, pero también vale para el gobierno de Avellaneda, y con ciertas reservas incluso para la visión educacional de Sarmiento, que la historia liberal ha recogido como el gran educador. En realidad comparte ese mérito con muchos otros, y la ley 1420, dictada en ese momento, en 1884, ha sido durante décadas una bandera del movimiento sindical docente, del mundo docente progresista, y además, en la misma tradición, tenemos que contabilizar la reforma universitaria del 18, respaldada por el gobierno de Irigoyen, y tenemos que reivindicar en la misma línea también la gratuidad de la enseñanza universitaria, resuelta por el gobierno del general Perón, y la formación de las UTN como universidades ligadas a un proyecto de desarrollo industrial. Bueno, todo eso
todo eso de alguna manera está en cuestión en estas elecciones y estuvo en cuestión ya durante el gobierno de Macri. Salvo que uno quiera cerrar los ojos, no se puede olvidar las expresiones de Vidal acerca de las universidades, del Gran Buenos Aires, y de la extensión del sistema universitario a una cantidad muy grande de ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior nacional, que para Vidal son una especie de cosa inútil porque los pobres no pueden llegar a la universidad, y en general para la visión del macrismo, y de los cómplices radicales que se han sumado a Juntos por el Cambio, es una especie de despilfarro. La misma conducta vimos durante el gobierno de Macri respecto al CONICET, que vio disminuidas sus becas y sufrió una política absolutamente desalentadora. Y lo mismo vimos además, aunque por supuesto la prensa se ocupa de ocultarlo, en la política educativa que se lleva adelante en la Cava por los gobiernos macristas sucesivos y particularmente por el gobierno actual de Rodríguez Larreta. Hemos visto también en los tiempos de Macri el ninguneo al INVAP y sus logros. O sea que todo esto conforma lo que podríamos llamar una visión destructiva del país moderno, del país industrial, de un país que produzca algo más que soja, maíz y vacas y renta financiera, y está expresado en eso, y por eso se oculta en esta reivindicación por parte del candidato de Unión por la Patria de las universidades estatales y de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Entonces, es un tema divisor de aguas, y además es un tema que creo que por eso se lo minimiza, es un tema que podría ser un disparador que despierte a la comunidad universitaria a una conducta de autodefensa de su existencia, que va a ser puesta en cuestión si en las próximas elecciones surgiera un gobierno de Juntos por el Cambio. No es casual que entre las figuras estelares de Juntos por el Cambio esté López Murphy, un ministro tristemente recordado del gobierno de la Rúa, que intentó en 15 días que duró en el ministerio, porque el país lo echó del ministerio, intentó privatizar el Banco de la Nación Argentina, que es lo mismo que hacerlo desaparecer, que destruirlo, y arancelar las universidades. Justamente la reacción a ese intento de arancelar las universidades generó lo que, según yo recuerdo, fue el único acontecimiento de manifestaciones de masas de la comunidad universitaria en los 40 años que llevamos de democracia. En Córdoba se movilizaron alrededor de 50.000 personas, rechazando la política arancelaria de López Murphy, incluida la franja morada, porque era una medida que al sector alfonsinista o más progresista de la UCR le caía mal, le producía un rechazo desde lo que sobrevive en esos sectores de la tradición democrática tradicional del radicalismo, últimamente perdida de manos de Negri, Gerardo Morales y otros bichos por el estilo. Ahora, potencialmente una reacción de la comunidad universitaria partiendo de la autodefensa podría tener un peso extraordinariamente transformador en la conciencia pública,
Como decía recién, en los 40 años de democracia, la universidad, al contrario de lo que ocurrió en la década de fines del 60 y 70, principio del 70, que fue una época de intensa movilización de la comunidad universitaria, en estos 40 años la universidad es como que se replegó sobre sí misma, se dedicó a sus funciones específicas y en cierto modo, a condición de que no la dañaran o que no la dañaran sobremanera, se desentendió el país. Se desentendió el país, se transformó en una especie de isla universitaria, desentendida de los destinos nacionales, y bueno, y se resignó a ser la universidad de un país colonizado. Pero la comunidad universitaria ha tenido siempre una capacidad de, hasta cierto punto, marcarle el paso al conjunto de las clases medias argentinas. Y entonces que cobrara conciencia, aunque más no sea a partir de las necesidades de sobrevivir al peligro a que lo va a someter un gobierno del PRO, bueno, sería algo muy importante para la política argentina, porque si la pasividad de la comunidad universitaria llegara a ser un factor que facilite un eventual triunfo en las próximas elecciones nacionales de Juntos por el Cambio, la noche que va a caer sobre las universidades va a ser esta vez mayúscula y la va a obligar a salir del letargo, porque la política de destrucción del país moderno, del país que, diría yo, arranca con Roca y culmina con el periodo del peronismo, va a ser mayúscula. Todo indica que la política, digamos, de palo y a la bolsa que están pregonando Bullrich, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales lo está llevando a la práctica en Jujuy, va a ser fatal para la comunidad universitaria. Y entonces creo que de alguna manera vale la tentativa de llamar a la universidad, a la comunidad universitaria, a salir de ese letargo. Bien, Aurelio, muy interesante. Bueno, ¿cerramos acá la columna? Bueno, hasta el sábado que viene. Un abrazo, hasta el sábado. Un abrazo. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores.